Bien, continuando un poco con la explicación, habíamos dejado la idea de que el archivo que se genera como librería contiene lo que son funciones. Ahora, estas funciones no necesariamente solo es una por archivo, ¿no? Podríamos nosotros considerar otras funciones que podrían tener otro tipo de argumentos e inclusive otro tipo de operación. Entre ese tipo de trabajo operacional a veces también está el trabajo de devolver de repente algún tipo de gráfico de repente, ¿no? O que genere el gráfico de alguna manera. Entonces, podríamos, por ejemplo, vamos a colocar un gráfico de histograma y también de densidad o de probabilidad como lo habíamos establecido. Eh, Podríamos simplemente llamarle a una función gráfico isDem, por ejemplo, para simplemente, por cuestión de definición, de nombrar la función, pudiéramos establecer. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente se coloca function y hay que tener en cuenta la apertura y cierre de paréntesis y luego tendríamos la apertura y cierre de llaves. Note usted que ahorita ya estamos creando otra función, en este caso un gráfico de eh, histograma y de densidad. ¿Y qué es lo que va a ingresar? Vamos a ingresar una variable también datos, que es del tipo vector con valores. Y lo que le decimos ahora es que establezcamos en este ingreso un gráfico, ¿no? Un gráfico, en este caso un histograma. Entonces podríamos llamar al histograma para definir lo que son los datos. Eh, Estamos pidiendo de que grafique el histograma a partir de los datos. Luego pudiéramos indicarle que nos diga o nos defina la densidad. Vamos a llamar a una variable dense y también utilizar density, ¿no? Density, que lo hemos revisado antes también, para trabajar lo que son los datos. Los datos que ingresan como vector y que luego estamos diciendo que se grafiquen y que luego podríamos definir eh, la densidad tal y como la hemos previsto. Esta densidad, lo que pudiéramos también establecer es llamarla para que se ejecute mediante un list. En este caso podríamos decir densidad y llamar a la variable que se ha nombrado. Vamos a intentar revisar esta función si es que se puede ejecutar y vamos a observarla. Si ponemos gráfico, aparentemente no lo tenemos, no lo tenemos. Voy a limpiar para que se vea de mejor manera. Pero si tenemos gráfico no se está observando, ¿no? Porque la función se llama gráfico isDem. Si la quisiera llamar en la consola, esta función no la podemos llamar. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es trabajar la amplitud que se ha guardado o la ampliación que se ha guardado funcionalmente dentro de la librería. Por lo tanto, la librería tiene que llamarse. ¿Cómo la llamamos? Mediante source. No olvidemos esta palabra que nos permita a nosotros definir, ¿no? Definir que la librería la estamos llamando. Con source actualizamos y ahora sí pudiéramos nosotros establecer un gráfico, ¿no? Un gráfico y llamar a este gráfico tanto de histograma, densidad y de repente esa densidad llamarla. Vamos a definir un vector, vamos a ponerle simplemente un vector de datos, simplemente estoy colocando b y vamos a colocar algunos datos. Por ejemplo, vamos a colocar una simulación de calificaciones definidas
y las estamos colocando. Como ya hemos cargado la librería que contiene las dos funciones que hemos construido y tenemos un vector de datos que lo hemos llamado b como variable, si nosotros ahora utilizamos la palabra gráfico, isDen, ahora sí lo observamos, ¿no? Aparece. Y si enviamos b, que es el vector, deberíamos tener nosotros nuestro histograma. En este caso se ha llamado a la densidad para poder trabajar como tal, ¿no? Como tal. El histograma se ha calculado y se ha definido, pero ahora nos tocaría definir esa densidad, ¿no? Esa densidad que la hemos solicitado también y que nos devuelve un poco el trabajo de un resumen de datos, ¿no? Un resumen de datos y está trabajándose. La función de manera directa. Ahora, este tipo de gráfico directamente lo pudiéramos llamar si nosotros también pudiéramos simular datos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos una simulación y decimos una variable en la cual decimos calificaciones, ¿no? Calificaciones, y ya sabemos simular mediante runIf y calificaciones, y pedimos, por ejemplo, 35 calificaciones que van desde el 5 como nota mínima hasta 19 como nota máxima. Calificaciones, entonces ya tiene una definición de un vector. Recuerden que si ustedes quieren solamente consultar los primeros 6 valores, van a utilizar HEAD, ya lo hemos visto en anteriores trabajos, y ahí tenemos nuestras primeras 5 calificaciones que ha generado mediante una simulación de una distribución uniforme. Si nosotros quisiéramos graficar, por supuesto, si pongo calificaciones van a salir las 35 calificaciones que hemos pedido. Estas calificaciones, si quisiéramos graficarlas, usaríamos nosotros gráfico isDen y pondríamos calificaciones. Voy a limpiar la salida y para eso se utiliza la escobita acá para poder limpiar. Limpiamos el plot para poder generar el gráfico tanto del histograma como el gráfico de densidad de calificaciones. Entonces hemos limpiado la salida y lo tenemos. Entonces nuestras calificaciones ahora ya han sido graficadas de manera directa con una orden funcional propia. Nosotros hemos operado enviando las calificaciones hacia una función propia que construya no línea por línea, sino por histograma y por densidad, un gráfico de histograma. Ese trabajo es interesante, ¿no? Poder desarrollarlo. La funcionalidad o las funciones que se trabajan, no solamente, si vamos a mirar en esta parte, no solamente es para poder trabajar datos y las operaciones que comúnmente tenemos, sino también para desarrollar de repente operatividad de salida de otra manera, como son los plots o los gráficos, ¿no? O los gráficos que se definen. Muy bien, voy a hacer una modificación aquí simplemente para indicar, por ejemplo, que después de la densidad puedo trabajar un plot. Vamos a definir un plot y este plot va a tener la densidad como respuesta de dato. Y aquí la densidad, para que tengamos un título mejor y definir los datos, podríamos nosotros colocar en los ejes X, Y algunas definiciones para que el gráfico salga de otra manera, ¿no? A ver, ¿qué parámetros utiliza plot? Plot utiliza un main simplemente para indicar el título definido como tal. Por ejemplo, vamos a colocar frecuencia
calificaciones, ¿no? Frecuencia, calificaciones. Voy a intentar generar más después de una coma. Vamos a decir qué es lo que debe definir en el lado de las abscisas con xlab. Aquí entre comillas qué texto debería proporcionar, ¿no? Entonces podríamos poner calificaciones. Voy a poner luego una coma para colocar el otro parámetro que sería en el eje de las ordenadas qué título colocar. Podríamos colocar de repente el trabajo de frecuencia, ¿no? Frecuencia. He hecho una modificación y al hacer alguna modificación y si nosotros guardamos, note que está en rojo el nombre de la librería, al guardarlo cambia, ¿no? Y ya se ha guardado en este caso. Pero recuerde que si nosotros queremos utilizar, voy a limpiar aquí, si nosotros queremos utilizar en la consola y tener toda la operación o todas las operaciones que se han dado acá, voy a definir aquí una idea interesante. Voy a dejar por ahora como comentario esta orden, ¿ya? Para el ejercicio y poder observar. La lista también la voy a modificar. Voy a usar una coma y un enter para definir, ¿no? Plot lo que va a hacer entonces es un gráfico y vamos nosotros a referir, ¿no? Vamos a poner graficar que es el plot, ¿no? Plot. Vamos a definirlo en una variable, ese plot, para que lo podamos de alguna manera controlar, ¿no? Plot está definido así. Bien, entonces vamos entonces a estructurarlo, a trabajarlo y vamos a ver si es que esto nos resulta. He guardado y nuevamente librería se ha actualizado. Al momento de generar esta nueva definición de trabajo, vamos a tener que nuevamente utilizar source porque hemos modificado y queremos ver la nueva funcionalidad, ¿no? Así que librería ucb.r nuevamente lo llamamos como source. Y ahora sabemos que existen las calificaciones como datos. Aquí están los 35 datos. Y vamos a llamar a gráfico con su nueva actualización, ¿no? Gráfico, historia, densidad. Y le ponemos calificaciones. Voy a limpiar antes de ejecutar, antes de darle enter a esa línea. Voy a limpiar para ver resultados. He limpiado con el fin de ver cómo es esta ejecución, ¿no? Y si usted se da cuenta, quité list para simplemente mostrar de que estamos definiendo este trabajo, ¿no? De la curva justamente de densidad. Y se ha graficado para poder desarrollar ese trabajo. Aquí hay una característica importante que me dicen, si vas a utilizar plot, tienes que utilizar plot también aquí. Esta modificación la voy a hacer ahorita, simplemente para poder graficar de mejor manera. He hecho ese cambio. Y también voy a nuevamente hacer el cambio de is. Y voy ahora nuevamente a guardar todos los cambios, ¿no? Simplemente quisiera que ustedes analicen lo siguiente, que cualquier cambio que vamos haciendo en nuestra función para poder operar, ustedes pueden desarrollar. Otro cambio que de repente pudiera hacer es que me está mostrando la frecuencia de alguna manera relativa, ¿no? O porcentual, ¿no? De repente lo podemos nombrar así, ¿no? Para cambiar el título aquí del eje de las axis. Entonces tenemos esto. Es interesante porque ahora si nosotros nuevamente calificaciones lo tenemos y tenemos un head para definirlo, para ver, ahí están nuestras notas. ¿Y qué pasa si nosotros ahora llamamos nuevamente el gráfico?
vamos a llamar al gráfico y enviamos las calificaciones, ¿no? Voy a limpiar nuevamente la salida, para eso está esta escobita aquí, que como plot lo voy a sacar y voy a llamar. Y nuevamente tengo esta definición. Pero no hay ningún cambio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, no me aparece el Y con el nuevo título. Lo que ha pasado es que no he llamado a source para nuevamente la actualización que hemos hecho en la función librería como tal lo tome. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a limpiar la consola. Vamos a llamar a source, que ya la tengo por aquí. Ahí está. Y nuevamente vamos a llamar a graficar. Pero antes de darle enter, voy a limpiar para poder observar mi trabajo. Entonces, ahora lo llamamos y ya lo tendríamos, ¿no? Si usted se da cuenta, el título en el eje, el YLab, que es parte de la función del plot, lo hace, ¿no? Lo hace. Además, ha mostrado o está mostrando, en este caso, la densidad o el trabajo. Recuerden ustedes que esta salida se pueden observar de manera más clara como trabajo en desarrollo de mirarlo con el zoom o como un zoom y estructuramos ese trabajo. Muy bien, entonces nuestras calificaciones están definidas así. Aparentemente hay una tendencia central, podríamos indicar eso. Recuerden que los gráficos nos han servido para eso, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera estamos un poco presentando formalmente con el video anterior las funciones y cómo se trabaja. Muchas gracias.